Mi esposo me hizo cubrir el costo del viaje y rompió mi pasaporte. No iré contigo. Pero iré con mamá. Hoy se suponía que era nuestra luna de miel. ¿Qué quieres decir con romper mi pasaporte justo cuando terminamos de empacar y estábamos a punto de irnos? Mi esposo hizo algo loco. Rompió mi pasaporte con fuerza. Su cara de suficiencia realmente me irritó. Nunca planeé ir contigo en primer lugar. Dijo. Obviamente iba a ir con mi mamá. Había sentido algo de tensión antes de casarnos. Pero no tenía idea de que la relación retorcida entre mi esposo y mi suegra era tan profunda. Nunca he oído hablar de que la suegra de alguien secuestre su luna de miel. Estaba impactada y enojada por esta situación increíble. Pero sobre todo, me sentí realmente asustada. ¿Había cometido un gran error al elegirlo como mi pareja? Mientras sacaba unas tijeras y comenzaba a triturar el pasaporte. Miré a mi suegra, sonriendo de oreja a oreja. Y pensé, necesito salir de aquí lo más rápido posible. Nunca esperé esto. Pero en realidad tenía la evidencia perfecta para derribar a estos dos. Mi nombre es Sara. Tengo 29 años y he estado trabajando durante 7 años. Recientemente recibí la propuesta con la que siempre había soñado de mi novio de 4 años y ahora estoy justo en medio de la planeación de nuestra boda y luna de miel. Conocí a mi esposo después de que comencé a trabajar. Siempre he sido del tipo discreto y aunque tuve mi primer novio en la universidad, parece que perdió interés en mí. Que soy tranquila y no tan emocionante. Y simplemente nos distanciamos. Pasaron los años sin que saliera con nadie en serio hasta que comencé a trabajar. Nunca hubiera imaginado que de todos mis compañeros sería una de las primeras en casarme. Creo que estaba más sorprendida que nadie. Mi esposo era un alto cargo en mi empresa cuando yo era nueva y siempre me apoyó cuando tenía dificultades con tareas desconocidas en el trabajo. El único chico con el que salí en el pasado era un compañero de clase. Pero hay algo especial en alguien 5 años mayor. Encontré a mi esposo confiable y digno de confianza. Cuando me invitó a salir en nuestra primera cita, estaba en la luna. Todavía aprecio la figura de delfín que compramos durante nuestra primera cita en el acuario. Cuando dijo que quería salir con miras al matrimonio, sentí que estaba en el séptimo cielo. Tuvimos muchas citas y me propuso matrimonio en el mismo acuario donde tuvimos nuestra primera cita. ¿De verdad puedo ser tan feliz? Esa noche, estaba tan emocionada que no podía dormir y todavía recuerdo esa sensación. Con la cabeza todavía en las nubes. Rápidamente decidimos visitar la casa de sus padres la semana siguiente. Pero fue allí donde comencé a sentirme incómoda por casarme. Mi suegro fue muy amable. Pero mi suegra parecía desaprobarme. Podrías haberte casado con alguien más sobresaliente que esta chica sencilla. Que me dijeran eso en nuestra primera reunión me llenó de dudas y ansiedad sobre nuestra vida futura juntos. Pero todo el mundo siente algo de nervios antes de la boda. ¿Verdad? Entonces fingí que todo estaba bien y continué con los preparativos de la boda. Un día, mientras discutíamos nuestra vida después del matrimonio, tanto él como su madre simplemente asumieron que dejaría mi trabajo. Si bien una vez admiré la idea de dejar el trabajo después de casarme, no lo veía como una opción en este momento. Mirando hacia atrás, creo que mis ansiedades continuas sobre el matrimonio me impidieron considerar dejar el lugar donde me sentía más segura, mi trabajo. Mientras esquivaba las persistentes sugerencias de mi suegra para que renunciara, decidí seguir trabajando en la misma empresa junto a mi esposo. Durante los preparativos de nuestra boda, no estuvimos de acuerdo con el momento de nuestro registro oficial de matrimonio. Él estaba ansioso por formalizar las cosas antes. Al final, decidimos respetar sus deseos y nos registramos poco después. El procedimiento pareció bastante mundano. Pero darme cuenta de que ahora estábamos oficialmente casados me hizo muy feliz. Hablamos de tener una boda pequeña e íntima. Pero parece que él le mencionó esto a su madre y ella llamó al día siguiente. ¿Sabes? La boda de Edward y estás hablando de tener una ceremonia pequeña e íntima. Por favor. No digas lo que quieras. La boda debe ser grandiosa y me aseguraré de que sea adecuada para Edward. Por cierto,
Por favor, mantén tu lista de invitados mínima. Solo tus padres y amigos cercanos. Tus amigos probablemente sean igual de aburridos. ¿Verdad? Hacen que la boda se sienta muy sombría y lo arruinan todo. Fui bombardeada con opiniones sobre el lugar y la lista de invitados y fue exasperante que ella sintiera que tenía derecho a dictar tanto. Pero quería evitar conflictos con mi futura suegra. Tenía un montón de cosas que quería decir. Pero seguí diciéndome a mí misma que tal vez así son las bodas y decidí invitar solo a mis padres y amigos cercanos como quería mi suegra. Pero la intromisión de mi suegra no se detuvo ahí. No solo interfirió con la lista de invitados. También tenía opiniones sobre el programa. El entretenimiento. Las decoraciones y la comida. Si hiciéramos todo como ella decía, nos excederíamos del presupuesto. Terminé teniendo que pagar todos los gastos adicionales que ella quería. Así que la boda terminó siendo un asunto llamativo. Tal como ella quería. Lejos de la sencilla ceremonia que había imaginado. Intenté hacer algunos cambios a sus espaldas para ahorrar en costos. Pero terminé siendo regañada por ella. Diciendo, se ve barato porque no hiciste lo que te dije. Aún así. Después de que terminó la boda. Pensé que finalmente me distanciaría de ella. Pero luego mi esposo hizo lo impensable. Estaba harta de toda la interferencia de ella con respecto a la boda e incluso aunque mi esposo sabía que quería mantener mi distancia de ella. Insistió en que viviéramos con ella. Nuestro nuevo lugar. Por el que ya habíamos firmado un contrato de arrendamiento. Fue cancelado sin que yo lo supiera y todas mis pertenencias que se suponía que se trasladarían allí solo podían enviarse a la casa familiar de mi esposo. Me quedé sin palabras. Impactada por cómo se había decidido todo sin consultarme. La planeación de la boda me fue dejada por completo. Incluso cuando le dije a Edward que el costo excedería el presupuesto si cumplíamos con todas sus solicitudes. Él fingió no escuchar. La ansiedad que tenía incluso antes de la ceremonia había crecido inmensamente. Después de nuestra boda. Habíamos planeado ir de luna de miel al extranjero. Siempre había querido visitar este destino de ensueño y la idea de ir allí para nuestra luna de miel se sentía surrealista. Sin embargo, mi creciente inquietud con Edward, que ahora actuaba de forma bastante sospechosa y la idea de vivir con mi suegra cuando regresáramos, realmente me desanimaron. Sin embargo, al igual que con los preparativos de nuestra boda, Edward no fue muy cooperativo con la planeación de la luna de miel. Pero extrañamente, él tomó la iniciativa en la reserva de los vuelos y los hoteles. Asumí que Edward había elegido un hotel romántico para nuestra luna de miel. Estaba emocionada. Aunque tenía que pagar todas las cuentas. Atrapada en la euforia previa a la boda. Me alegraba de que Edward estuviera ayudando un poco. Poco sabía que esto era un presagio de un evento impactante por venir. La boda terminó y en medio del ajetreo y el bullicio. Llegó el día de nuestra luna de miel. A pesar de algunos sentimientos no resueltos sobre la boda y la cohabitación inminente. Estaba decidida a disfrutar el viaje con el hombre que amaba. Pero cuando me desperté en medio de la noche para prepararme para nuestro vuelo, Edward soltó una bomba. Como si no fuera gran cosa. Dijo, Sara. Voy a ir con mi mamá. Estaba revisando nuestro equipaje. Aturdida e incapaz de comprender lo que acababa de decir. ¿De qué estás hablando? Es nuestra luna de miel. ¿Por qué vendría tu madre? Solo hemos pagado 2 boletos y el hotel. Visiblemente sacudida. Traté de entender su lógica cuando Edward soltó otra sorpresa. Nunca dije que iba a ir a este viaje contigo. ¿Verdad? No me hagas reír. Por supuesto. Voy con mi mamá. Este viaje es un viaje de gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y prepara la casa limpiando cada rincón. Con eso, Edward comenzó a romper mi pasaporte. ¿Qué le había confiado? No lo podía creer. Incapaz de pronunciar una palabra. Solo viendo cómo destruían mi pasaporte. Justo entonces, mi suegra completamente maquillada irrumpió en nuestra habitación sin llamar. Edward. ¿Estás listo? Al verla.
El rostro de Edward se iluminó. Sí. Estamos listos. Finalmente. Podemos irnos de viaje sin interrupciones. Ambos compartieron una risita alegre, dejándome completamente repugnada. Me di cuenta de que estaba a punto de casarme con una pesadilla absoluta. Había estado reflexionando sobre cómo llevarme bien con mi suegra en nuestra próxima vida de casados. Pero esto estaba más allá de mis pensamientos más salvajes. Había cometido un error colosal desde el principio. Ya entiendo. La clase de gente que son ustedes dos. No pude evitar hablar. Pero mis palabras parecían ser nada más que uvas agrias para ellos mientras se reían a carcajadas y se iban juntos. Había estado tan feliz de que Edward estuviera ayudando un poco con nuestra luna de miel. Pero eso era solo él preparándose para irse con su madre. Él había tomado voluntariamente la responsabilidad de las reservas de vuelos y hoteles porque estaba reservando todo a nombre de su madre desde el principio y me dejó todos los costos a mí. La traición de mi esposo me golpeó fuerte. Pero mi enojo superó mi tristeza. La boda íntima y de ensueño que siempre había imaginado y la luna de miel, que se suponía que era el mejor recuerdo con el que amaba. Fueron eventos únicos en la vida. Pero fueron arruinados por mi suegra y mi esposo. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Al principio. No podía aceptarlo. Pero poco después. Decidí que tenía que actuar rápido y divorciarme. Curiosamente. Tenía algo que sería útil para el divorcio. Inicialmente. Comencé a grabar con la intención de preservar los recuerdos de los eventos más importantes de mi vida, mi boda y luna de miel. Desde los preparativos de la boda. Había estado grabando y capturando varios momentos. Lo que comenzó como un puro deseo de apreciar los recuerdos de nuestra boda se convirtió gradualmente en documentar las acciones maliciosas y el acoso de mi suegra. A menudo pensaba en dejar de hacerlo, ya que probablemente nunca volvería a ver estas grabaciones. Pero es irónico lo útiles que resultaron ser. Hace apenas unos días. Me había mudado y todavía estaba desempacando. Ahora comencé a volver a empacar mis cosas. Irónicamente. No había abierto mucho. Así que empacar se hizo en poco tiempo. Me pregunté si mi esposo y su madre estarían en el aeropuerto a estas alturas. La sola idea me llenó de una ira indescriptible. Así que traté de no pensar en ello. Aunque solo había estado allí unos días. Quería borrar cualquier rastro de mi presencia en esa casa. Así que limpié a fondo todos los lugares donde había estado. Mientras limpiaba la sala de estar, me topé con algo impactante. Era evidencia de que mi esposo estaba malversando dinero de su empresa. Dada su posición a cargo de las ventas de la empresa. Estaba reportando ganancias más bajas a la empresa y quedándose con la diferencia. Aparentemente. Su madre también estaba involucrada en esto. Había anotado meticulosamente las ventas reales. La cantidad que se quedó mi esposo e incluso enumeró todas las bolsas de lujo. Ropa y zapatos que él le había comprado con ese dinero. Era una cantidad significativa. Dejar tal diario a la vista en la sala de estar. Realmente no podía comprender lo que estaban pensando. Al descubrir las fechorías de mi esposo. Me horroricé al darme cuenta de la gravedad de la situación. Por un momento. Me pregunté si yo, trabajando en la misma empresa, podría de alguna manera suavizar las cosas. Pero luego pensé, ¿por qué debería ayudar a alguien que me dejó por una luna de miel con su madre? Me dirigí a la empresa con pruebas de malversación. Aunque se suponía que estaban en su luna de miel. Ya que ambos habían tomado una licencia pagada. Mis colegas se sorprendieron al verme en la oficina. Todos preguntaban qué había pasado. ¿No estabas en tu luna de miel? Ya sin la necesidad de ocultar nada. Les conté que mi esposo y mi suegra se habían ido de luna de miel en mi lugar. Que mi pasaporte estaba roto y que yo había pagado toda la luna de miel. Mis colegas, superiores y jefes se sorprendieron y enojaron con mi esposo. Por mi parte, agradecí a mis colegas preocupados y me dirigí al área ejecutiva de la empresa. De hecho, aunque nunca le conté a nadie, uno de los principales ejecutivos de esta empresa es mi tío.
Ni mis colegas. Ni mi esposo. Ni mi suegra sabían este hecho. No quería que la gente pensara que obtuve el trabajo por conexiones. Así que presenté mi solicitud sin decirle a mi tío. Aseguré el puesto por mis propios méritos. Mi tío no maneja recursos humanos. Así que me acerqué a él antes de la orientación y le pedí que no revelara nuestra relación en la empresa. Aunque estaba sorprendido. Elogió mis esfuerzos y prometió que interactuaríamos como cualquier otro ejecutivo y empleado. Mi tío no tiene hijos y siempre me ha mimado como si fuera suya. Cuando era niña, nos llevaba a mis hermanas y a mí de viaje. Lo llamaba a escondidas para que me comprara las cosas que quería y mis padres me regañaban por ello. Desde que me uní a la empresa, nuestras áreas de trabajo han sido completamente diferentes. Después de cruzarnos brevemente las miradas e intercambiar sonrisas durante la orientación. No nos habíamos visto desde entonces. Toqué a la oficina de mi tío. Le expliqué la situación a su secretaria y me dejaron entrar. Mi tío me saludó con una sonrisa radiante. Pero su expresión se volvió rápidamente sombría. ¿Por qué estás aquí? ¿No se suponía que debías estar en tu luna de miel? Al ver el rostro familiar y amable de mi querido tío, me sentí abrumada por la emoción y rompí a llorar. A través de mis sollozos, relaté todo lo que había sucedido y se enfureció visiblemente. Le conté en detalle la malversación de mi esposo y le entregué las pruebas. Mi tío prometió convocar una reunión de la junta directiva de inmediato para abordar las acciones de mi esposo. Luego preguntó, ¿qué vas a hacer hoy? Volver a casa. Asentí y él dijo, bueno. Antes de que hagas eso, vamos a comer algo bueno. Después te dejaré en casa. A pesar de la increíble traición de que mi luna de miel fuera secuestrada por mi suegra, me sentí genuinamente agradecida. Sabiendo que todavía había personas de buen corazón en mi vida que se preocupaban por mí. Una semana después, cuando mi esposo y su madre regresaron de lo que se suponía que era nuestra luna de miel, recibí una llamada inmediata. Mi esposo estaba furioso porque no los había recogido del aeropuerto y no había limpiado la casa como me habían indicado. Se quejó de dónde podría estar. Con una recomendación de mi tío y mis padres. Ya había contratado a un abogado de primera categoría que se especializaba en casos de divorcio. Y el proceso estaba en marcha. Sin siquiera dejar hablar a mi esposo. Dije, ustedes dos son ruidosos y molestos. No quiero escuchar más sus voces. ¿Por qué recogería a alguien de quien me voy a divorciar? ¿Y por qué seguiría sus tontas órdenes de limpiar? Se quedó momentáneamente sin palabras. Pero pronto reanudó sus quejas. ¿Crees que está bien que digas esas cosas? Te hice un favor al casarme contigo. Si me divorcio de ti, nunca te volverás a casar. Mi mamá también está furiosa. Si vuelves ahora y preparas nuestras comidas, podría perdonarte. Estamos cansados de la comida extranjera. Prepara unas comidas tradicionales sabrosas. Nunca me había hablado así antes. Después de revelar su plan con el pasaporte y de irse de viaje con su madre, sus verdaderos colores se habían mostrado. Me di cuenta de que nunca lo había visto realmente por quien era. He estado reflexionando sobre esta revelación durante los últimos días. He consultado a un abogado sobre nuestro divorcio. ¿Podrías discutir los asuntos relacionados con ellos? ¿Un abogado? ¿De qué estás hablando? No me voy a divorciar. Podía escuchar a su madre de fondo gritándole que le entregara el teléfono. Llamándome por nombres. Bueno. Haz lo que quieras. Por cierto. Informé a la empresa sobre tu malversación. Creo que te llamarán pronto. Tal vez deberías contratar a un abogado también. Podía sentir su pánico al otro lado. Pero ya no era mi problema. Siguió llamando. Así que simplemente bloqueé su número. Mi tío estaba al tanto de las fechas de nuestra luna de miel. Así que justo después de nuestra llamada, la empresa citó a mi esposo. Utilizando la evidencia que proporcioné. Verificaron la información y confirmaron las discrepancias en los pagos. Resultó que la cantidad que malversó mi esposo era enorme.
frente a los ejecutivos de la empresa. Mi esposo trató desesperadamente de defenderse. Fabricó una historia afirmando que yo era la verdadera malversadora y que él había intentado detenerme. En ese momento, mi tío no pudo contenerse y gritó: «Mi sobrina nunca haría tal cosa. Hemos confirmado que tú y tu madre cometieron la malversación. Tienes suerte de que todavía no hayamos involucrado a la policía». Al darse cuenta de que el plan había terminado y que yo estaba relacionada con la alta dirección, mi esposo parecía haber perdido su alma. Ese día, fui a la empresa a devolver los regalos de boda a mis colegas. Dado que nuestro matrimonio había terminado tan pronto después de la boda, todos se negaron, diciendo que se los habían dado como una muestra de sus bendiciones. Mientras estaba rodeada de esta calidez, mi ridículo esposo se acercó. «¿Por qué no me dijiste que estabas relacionada con los peces gordos?» «Lo siento. De verdad. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me mantenga en la empresa y que haga que la malversación desaparezca?» Asqueada, respondí: «¿Entiendes siquiera lo que estás diciendo? ¿Estás bien de la cabeza? El divorcio es la única opción ahora. Reflexiona sobre tus acciones y afronta las consecuencias». Habiendo dicho eso, lo empujé. Pero él no debía de tener a dónde ir. Se aferró desesperadamente. Al ver esto, mis colegas llamaron a seguridad, que se lo llevó a rastras. Fue despedido de inmediato. Con respecto a la malversación, parece que la empresa está buscando una indemnización por daños y perjuicios de mi esposo. Después de descubrir toda la situación, mi suegra intentó repetidamente contactar a mi familia. Sin embargo, una vez que consultó a mi sensato suegro, las llamadas cesaron. Siempre me había preguntado por qué mi sensato suegro había permitido nuestra luna de miel en primer lugar. Cuando más tarde vino a disculparse, admitiendo su error, lo entendí después de escuchar su versión. Había creído que mi suegra iba a un viaje nacional con sus amigas. Estaba deseando una semana sin mi molesta suegra, que siempre lo estaba fastidiando sobre la necesidad de cortar y de querer cenar fuera, pensando que sería como un pequeño pedazo de cielo. Luego, volví a casa después de escuchar sobre las acciones ridículas de esos dos. Mi suegro estuvo de acuerdo en que debía regresar a la casa de mis padres e incluso me ayudó a empacar. En ese momento, nuestras emociones eran altas y sin discutir mucho más. Simplemente volví a la casa de mi familia, sabiendo lo genuino, amable y racional que es mi suegro. Estoy segura de que habría detenido todo esto si lo hubiera sabido. Era la única persona razonable en la que podía confiar en esa casa. Aunque fui la víctima. Fue increíblemente vergonzoso pensar que mi luna de miel había sido secuestrada por mi suegra. Estaba considerando renunciar a mi trabajo. Mis padres me aconsejaron que no me obligara a trabajar por un tiempo. Sin embargo, mi tío mencionó que trabajar podría distraerme y lo discutió con el director ejecutivo. Parece que hicieron arreglos para que me transfirieran a una sucursal. El proceso de divorcio con mi esposo fue sorprendentemente fácil gracias a un excelente abogado. Sin embargo, más tarde me enteré de que mi suegro estuvo involucrado. Cuando estábamos planeando nuestra boda y discutiendo los gastos de la ceremonia y la luna de miel, resultó que mi esposo prácticamente no tenía ahorros. Mis suegros eran solo una familia promedio de clase trabajadora, con los hábitos de gasto derrochador de mi suegra. Casi no tenían ahorros. Lo cual mi suegro mencionó con una sonrisa irónica. Teniendo en cuenta lo corto que fue nuestro matrimonio, la pensión alimenticia fue bastante sustancial. Increíblemente, mi suegro vendió la casa familiar para cubrirla. Su casa no estaba en el centro de la ciudad, sino en una comunidad muy unida. Cuando nos casamos, mi suegra invitó a los vecinos. Me vieron regresar a la casa familiar el día en que se suponía que me iba de luna de miel, con el equipaje en la mano, con la vecina chismosa del barrio en la mezcla. No tardaron en correr los rumores. Las historias se volvieron exageradas hasta el punto en que vivir en esa zona se volvió insoportable. Inicialmente,
Mi suegra, que siempre estaba preocupada por las apariencias, solo aprobó nuestro matrimonio porque tanto mi esposo como yo trabajábamos para empresas prominentes. Tener a su hijo y nuera trabajando para grandes empresas era un símbolo de estatus para ella. Ahora, con todos los rumores circulando por sus acciones, probablemente no podría soportar vivir en esa casa. Mi suegro probablemente también se sintió responsable de cubrir los daños por la malversación que causó mi esposo. Si bien no tengo nada más que desprecio por mi esposo y mi suegra, realmente siento pena por mi suegro. Después de ser despedido y de que se le ordenara pagar daños y perjuicios, junto con que yo no regresara como él esperaba, mi esposo aparentemente sufrió una crisis mental. Incapaz de trabajar. Parece estar deprimido en un pequeño apartamento al que se mudó. Al ver a su amado hijo tan abatido, mi suegra también se retiró, volviéndose solitaria. Como me dijo mi suegro. De hecho, mi suegro, harto de mi suegra, estaba considerando el divorcio, ya que no quería pasar sus últimos años con ella. Me preguntó si podía presentarle al abogado que había usado. Inmediatamente contacté a mi tío, quien se puso en contacto con el abogado. Puede llevar algún tiempo, pero espero que mi suegro pueda vivir la vida que desea. Gracias a la intervención del director ejecutivo de la empresa y de mi tío, fui transferida a una sucursal donde estoy rodeada de colegas y superiores que me apoyan. Estoy eternamente agradecida a mi tío. El único remordimiento que tengo es perderme el país que planeábamos visitar en nuestra luna de miel. Considerando todo, una vez que las cosas se calmen, espero hacer un viaje relajado al extranjero.